Hay información política de último momento desde el Palacio de Gobierno, una información política que nos va a entregar a esta hora Ivo Goetz. Cuéntanos, Ivo, hay movimiento en Palacio. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Lo habíamos hablado durante los últimos días, estos ecos de cambio de gabinete que eran ya más profundos durante esta última semana. Habíamos escuchado a algunos dirigentes oficialistas hablando ya directamente acerca de esto, y lo cierto es que hay ministros de Estado que están volviendo, han sido llamados al Palacio de la Moneda. Hay movimientos, está cerrada la puerta que te da acceso al Salón Montbaras. En estos momentos eso da cuenta generalmente acá en el Palacio de la Moneda que va a pasar algo, que va a haber algún tipo de ceremonia. Ha llegado la ministra de Bienes Nacionales, por ejemplo, Catalina Parot, el canciller Francisco Pérez Maquena. Se lo solicitó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, que volviera desde Valparaíso. Solo José García Ruminot, el ministro de las Expreses, se va a mantener allá en lo que tiene que ver con la tramitación legislativa de los proyectos que se están viendo en estos momentos en el Congreso, pero es un hecho que el día de hoy va a haber el primer ajuste ministerial del presidente de la República, José Antonio Kast, uno que tiene que ver con las figuras que hemos mencionado durante los últimos días, posiblemente, que han estado en tela de juicio por sus apariciones públicas, por sus declaraciones y también por la evaluación que se ha tenido de sus trabajos. Y específicamente hablamos en principio de la ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, que se encuentra en estos momentos acá en el Palacio de la Moneda. Estaba reunida con el presidente José Antonio Kast. Por la tarde una reunión del presidente también con la vocera de gobierno, Mara Cedini, que en estos momentos se encuentra reunida en su oficina con el subsecretario de la cartera, José Francisco Lagos. Los movimientos indican, Ivo, que efectivamente en momentos donde está fuertemente cuestionada, pero también donde el día de ayer había estado en el Palacio de Gobierno precisamente recibiendo el respaldo del presidente de la República, porque, digamos, ella viene siendo cuestionada prácticamente desde el inicio, claro, desde el inicio de su gestión, precisamente por la salida de la primera antigüedad de la PDI de mujeres. Por lo tanto, eso fue lo que marcó el inicio de la gestión de la ministra Steiner, y luego, claro, no ha logrado dar el tono ni tampoco hasta ahora los resultados, el plan, la exposición, las respuestas, y claro, la evaluación era si aguantar o mantener algo que podía seguir trayendo problemas. Dime, Ivo. Sí, Matilde, lo que te decía es que siguen entrando algunas personas acá al Palacio de la Moneda. Hay que poner en contexto esto también. El peso que tenía ser el ministro o ministra de Seguridad fue una de las piezas que más costó para armar el gabinete del presidente José Antonio Kast. Lo hablamos durante el verano largamente, que era un fierro caliente específicamente. ¿Por qué? Por la promesa que se hizo, por lo fuerte que era, el peso que tenía específicamente para este gobierno la lucha contra la delincuencia, el tema de la seguridad, contra el narcotráfico, el tema de la migración. También fue difícil el desembarco de María Trinidad Steiner, porque, tú lo decías, por esta cruce, enredo que hubo tras la salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones. Eso empañó todo el primer mes, por lo menos, efectivamente, del trabajo del Ministerio de Seguridad. Y si adelantamos el calendario hasta las últimas semanas, efectivamente, el hecho de la no existencia de un plan concreto en materia de seguridad, teniendo en cuenta el peso específico que tiene esto para esta administración, ha sido ya un detonante quizás mayúsculo acá, y se ha transformado en un problema. Hace instantes hablábamos, Matilde, también de lo que pasó el día de hoy. Sí, en ese sentido, tal vez la declaración más fuerte que dio la ministra Trinidad Steiner hasta ahora fue en esa entrevista en Radio Agricultura, después de la exposición bastante accidentada ante la Cámara de Diputados, que hay que decirlo, tuvo dificultades para mostrar su PowerPoint, pero tenía un documento que tampoco parecía manejarlo demasiado. Bueno, luego de eso ella da un par de entrevistas, una de ellas a Cristina González en Radio Agricultura, donde da ahí tal vez las declaraciones más controvertidas, porque ella lo que dice, no esperaba la exigencia de un documento estructurado. Esa demanda yo no me la esperaba. En definitiva, cuando se nos pidió en un principio por la Comisión del Senado, lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes. Y claro, eso de que no existía un documento estructurado fue lo que ya
hacía prácticamente imposible seguir defendiendo su gestión, su manejo comunicacional, y no solo comunicacional, porque cuando tú tienes algo, más o menos puedes comunicarlo o no, pero cuando no hay algo, y tampoco es atribuirle 100% tal vez a ella, porque un plan de seguridad de este nivel tal vez era algo que debía haberse tenido antes o trabajado durante todo el verano antes de asumir, sí. Pero esos son los principales cuestionamientos. Así es, y es demasiado el ruido que existe alrededor de un ministerio que debería haber funcionado a la perfección, al menos en el papel, desde un inicio. Había muchas expectativas en el rol de la exfiscal Steiner, actual ministra de Seguridad. La no existencia del plan, el tipo de respuestas que entregó también Matilde, no han sido satisfactorias, han enredado aún más la situación. Lo que pasó el día de hoy, vuelvo a repetir, en la puesta en escena de lo del día de hoy, tras el operativo en Temucuicú y la molestia que existe también en el Ministerio Público, el ruido que ha causado eso, la declaración de ella hoy día acá en el Palacio de la Moneda, cuando a la misma hora se había dado otra por parte del Ministerio Público, las policías, la PDI y Carabineros, daba cuenta también de que no hay una conexión generalizada efectivamente en torno a la seguridad, más allá de que han tratado de mostrar números. De hecho han sido insistentes en decir que en tema de migración han entrado menos personas a nuestro país, han podido hay 2 vuelos de expulsión, que han hecho fuerza contra el contrabando de cigarrillos en el norte, contra el narcotráfico, también con decomisos importantes, históricos los llaman acá, en operativos donde se ha detenido a bastantes personas con órdenes de aprehensión pendientes que estaban siendo buscadas en distintos operativos, pero yo te decía también que todo eso no ha sido bien comunicado, pero no basta tampoco. Un lado es eso y el otro es que no llena las expectativas que existen en torno a la seguridad bajo la administración del presidente José Antonio Kast, y como es un ministerio sensible, evidentemente, Matilde, que genere este tipo de ruido, ya la antesala de una interpelación ya anunciada desde el Congreso previo a la cuenta pública, hace que finalmente este ruido genere un cambio y se tome una decisión importante, una que hasta el día de ayer se decía de manera oficial, porque extraoficialmente yo les contaba que había mucho ruido de que podía pasar, que iba a haber un cambio estructural antes de la cuenta pública, y al parecer se va a materializar durante la jornada del día de hoy. Ahora la puerta que yo te contaba, Matilde, que es la clásica puerta que da acceso al Salón Monbaras, y ni siquiera está entreabierta, está completamente cerrada, y siguen llegando uno a uno ministros de Estado hasta el Palacio de la Moneda. El horario efectivamente va a depender de la cantidad de ministros que hayan acá, la citación a la hora que puedan llegar, que se estructure toda la ceremonia, y posteriormente vamos allá a tener esa confirmación oficial y vamos a ver el primer ajuste ministerial. Entonces, si un poco más de 2 meses solamente de este primer del primer ajuste de la primera parte, ni siquiera se ha cumplido un semestre, solo 2 meses antes de la cuenta pública, de un cambio importante en ministerios sensibles. Vamos a ver si es que solamente es esta pieza, porque hay otra que también ha sido muy criticada y que tiene que ver con las comunicaciones y específicamente apuntando hacia la Secretaría General de Gobierno. Y son 68 días los que han transcurrido desde el inicio del gobierno, y esto lo convertiría, de materializarse, en el cambio de gobierno más rápido desde el retorno a la democracia. Ahora, la pregunta ¿es esto mejor que mantener un ministerio que es importante y que solamente está trayendo costos políticos al presidente? Probablemente esa fue la cuenta que se está sacando y que se sacó si es que se toma esa decisión. Lo mismo con la figura del presidente en un país tan presidencialista como el nuestro, que el presidente tenga que salir a responder cada una de las polémicas, cada uno de los temas conflictivos, porque la ministra vocera de gobierno tampoco ha podido, tampoco por culpa propiamente de ella, pero no tenía las habilidades necesarias y la trayectoria política suficiente que se exige para un cargo como ese, pero ya evidente es que estaba recayendo sobre la figura del presidente, tener que salir a responder cada una de las polémicas. Ahora, y estamos viendo cómo esto se ha visto reflejado también en las encuestas. Sí, ahora, Matilde, sí, es muy pronto todavía quizás para hacer un análisis más profundo, pero establezcamos algunos puntos. Acaba de quedar en tela de juicio la decisión, la apuesta inicial que se hizo en la conformación de un gabinete que carecía de
peso político, que fue una de las principales críticas, advertencias que se hizo no solamente desde los partidos oficialistas, sino que a nivel de análisis, a nivel general. Era una apuesta arriesgada la que se hizo, como tú dices, con personas que no tienen la experiencia política, que no se habían enfrentado al Congreso, que se buscó una fórmula de poder hacer tándem con los subsecretarios o las subsecretarias para poder otorgar rápidamente un training necesario para poder abordar desde lo comunicacional, desde establecer políticas públicas también, Matilde. Así que vamos a ver si es que los cambios van solamente por ahí en términos de ministros o también... Sí, nos vamos al Congreso porque ya hay una de las primeras reacciones que viene de la senadora María José Gatica de Renovación Nacional, una de las principales críticas. Escuchemos. De alta importancia política y técnica, como es la vocería de gobierno y el Ministerio de Seguridad, cuenten con todas las capacidades políticas, territoriales y de gestión para sacar adelante esta administración. Yo mantengo lo que dije desde un principio. Creo que a 2 meses yo por lo menos creía que no era bueno hacer cambios, pero cuando el presidente toma la decisión, él es el que tiene la facultad, él es el jefe, por ende se respeta. Así que esperar de que ambos ministerios, que en unos momentos más vamos a saber quiénes van a ser los encargados de representar al presidente Kast, lo hagan de la mejor manera posible. Sin duda que lo comunicacional es relevante y creo que esos elementos que tienen que ver precisamente el poder interpretar lo que está haciendo el gobierno fueron fundamentales para los cambios que hoy día está realizando el presidente, asumiendo que había un déficit y tomando con carácter y decisión las decisiones en el momento oportuno. Claramente que son decisiones que sorprenden desde el punto de vista de los tiempos, pero también responden a una necesidad de un gobierno que no duda ni un segundo en tomar decisiones difíciles para enreglar el rumbo del gobierno cuando hay distorsiones desde el punto de vista de no visibilizar con la suficiente claridad lo que está haciendo el gobierno día a día, y en ese sentido me parece lógico que el presidente tome una decisión como esta, y nosotros solamente nos cabe apoyar la decisión del presidente y obviamente concentrarnos en lo importante, que es resolver los problemas de la ciudadanía y que no hayan más distracciones que esa en lo que viene para adelante, que son cosas muy relevantes, particularmente en crecimiento económico, empleo y seguridad, que lamentablemente sigue siendo el principal dilema de este país. Bien. A ver, habían altas expectativas con la ministra Steiner, particularmente por el rol que haya tenido ella como fiscal, pero obviamente también son necesarios elementos políticos, particularmente a la hora de transmitir lo que se está haciendo, y creo que esos elementos fueron deficitarios. No se logró plasmar comunicacionalmente la gestión que estaba realizando la ministra, y me parece que esos son elementos que además se sumaron a una oposición muy intransigente, que puso el foco en esos elementos antes que en la gestión de la ministra, y me parece que ese tipo de cosas también distrajeron las funciones que está realizando la ministra en un cargo que requiere además mucha presión y donde hay muchas expectativas, y por lo tanto, y siendo además el puntal principal de este gobierno, tenemos que tener una persona además que tenga precisamente, que resista ese tipo de embates tan duros ante la política que enfrentamos hoy día con una oposición cada vez más belicosa en el Congreso Nacional. Sí, gracias por los diputados, buenos recuerdos. Perdón. La ministra Segini yo creo que tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con un tema comunicacional, de poder transmitir a la ciudadanía lo que estaba haciendo el gobierno. Y esas distracciones que muchas veces hubo un empecinamiento en sus figuras, particularmente por ciertos errores, creo que terminaron focalizando en un camino equivocado lo que estaba haciendo este gobierno, personalizando en estas dos ministras los traspiés que tenía el gobierno cuando eran traspiés de forma y no de fondo. Y creo que ese tipo de distracciones obviamente que genera un ruido que el gobierno tenía que corregir, y el presidente lo hizo obviamente en los tiempos que él estimaba conveniente, con los cambios que además es muy difícil de asumir, sobre todo a 2 meses de iniciado el gobierno. A ver, yo creo que la combinación es virtuosa, pero sin ninguna duda esto nos revela que los elementos políticos, la cultura política, te da elementos comunicacionales y de gestión relevantes a la hora de enfrentar los desafíos que vive el país.
Creo que esa combinación es virtuosa, lo hemos visto con ministros muy políticos y subsecretarios más técnicos. Creo que ahí hay una combinación que particularmente en los últimos años ha dado resultado. Puede ser la combinación inversa, pero también son apuestas. Y obviamente ante la constante vitrina que están teniendo ministros en cartera... Ahí son las dos primeras reacciones, incluso antes de que se haga este cambio de gabinete, el cambio de gabinete más rápido desde el regreso a la democracia, Ivo, porque efectivamente ya tenemos la comunicación oficial desde Presidencia que a las 20 horas Su Excelencia el Presidente de la República encabezará la ceremonia de cambio de gabinete ministerial. Eso es entonces sí, las 20 horas, Ivo, y claro, hay varias voces que hablan incluso de cambios que podrían incluir un biministerio para alguno de estos escenarios que se están moviendo ahí. Así es. Bueno, y ahora ya con ciertas confirmaciones y recordando lo que ha pasado durante la jornada del día de hoy, distintos ministros han venido durante la jornada de hoy acá al Palacio de la Moneda. Durante la tarde estuvo el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien asumiría como el ministro de Seguridad, dejando ese cargo en un biministerio que tomaría Luis de Greynt, sería el ministro de Transporte y Obras Públicas. Comienza a achicarse entonces el gabinete del presidente en cuanto a nombres, más no en ministerios, pero con piezas claves y que muchas veces fueron nombrados como posibilidad. Lo de Martín Arrau en el Ministerio de Seguridad era algo que sonaba con fuerza incluso al inicio, cuando se estaba tratando de conformar el gabinete. Era un nombre que interesaba mucho. Él ha sido un ministro de Obras Públicas que ha recorrido bastante el país, ha estado en varias regiones. De hecho, las autoridades regionales lo han recibido bien en las distintas giras en las que ha podido asistir con el presidente de la República. Él fue parte estructural de la oficina del presidente electo durante el verano, antes de establecerse acá en el Palacio de la Moneda, pero ya es segura la salida entonces de María Trinidad Steiner desde el Ministerio de Seguridad y también de la vocera de gobierno Mara Cedini. Claudio Alvarado también asumiría el cargo de biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, algo que también nuevamente dijimos se había conversado en la previa, antes de establecer y de conformar finalmente este gabinete. Probablemente son nombres que siempre estuvieron en carpeta para poder asumir este tipo de cargos. Se dio una oportunidad, una alternativa a la conformación original del gabinete, pero estaba tomando ya forma entonces, Matilde, lo que va a ser este cambio ya completamente oficializado para las 20 horas acá en el Palacio de Gobierno. Ya, están ahí bien identificados estos dos nombres, pero recordemos lo que han sido cambios de gabinete anteriores donde, claro, si bien estaban apuntando a esos nombres, pero los roles que cumplirían pudieran modificarse hasta último minuto, porque incluso se habla de un cambio en el Ministerio del Interior, que ahí se podría asumir un doble ministerio. Bueno, las decisiones son hasta último minuto, por lo tanto, a las 20 horas vamos a conocer cuáles serían las principales decisiones del presidente, porque, como tú bien decías, claro, Claudio Alvarado podría ser biministro, pero también hay voces que dicen que sería el mismo ministro Arrau quien asumiría el ministerio, más que el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior. Bueno, hay muchos cambios que podrían producirse, pero esas son las figuras, esos son los nombres, y ya está claro que los ministros que dejan sus carteras son las dos ministras, Vocería y también Seguridad. Pero ¿cómo se van a realizar esos movimientos? Ahí está la duda. Sí, al menos nombres desde fuera del actual gabinete, Matilde, no han salido. Serían cambios internos, asumiendo nuevas funciones algunos, dobles funciones otros de los ministros, confiando en el plantel que tiene en estos momentos el presidente José Antonio Kast, con nombres que efectivamente sonaban en el inicio, como te digo, y es bueno recordarlo, para asumir otros cargos. Recordemos que durante el verano el tema de la Secretaría General de Gobierno se comentó mucho si es que se debería haber fusionado con otro ministerio, y también el Ministerio de Seguridad, en el sentido de no saber quién podría haber asumido esa cartera. Se habló también de posibilidad de echar mano a quienes habían sido electos como parlamentarios, ya sea como diputados, ya sea como senadores. Se habló mucho también fuerte de la posibilidad de que Rodolfo Carter tuviese alguna opción en el Ministerio de Seguridad, Enrique Basaletti, entre otros que finalmente optaron por quedarse en el Congreso. Hasta los últimos días también sonaba esa posibilidad acá en el Palacio de la Moneda, pero el presidente
presidente de la República y su equipo terminarían optando por gente que ya son parte del gabinete y hacer enroques internos y delegando mayores responsabilidades también en otros de los ministros. Como te dije, el día de hoy hubo presencia de ministros de Estado. Sí, Martín Arauz vino en la tarde acá al Palacio de la Moneda, Iván Poduje también hizo lo suyo, de hecho fue consultado por la posibilidad de un cambio de gabinete y eludió un poco la pregunta diciendo que el presidente confiaba plenamente en sus ministros. Bueno, claro, ahí estaría Martín Arauz, como tú decías, podría ser uno de los nombres que llegue a seguridad, y un ministro que hasta ahora ha estado en transportes sería quien podría asumir el biministerio de transportes y también obras públicas, que podría ser Luis de Grant. Esa es una de las posibilidades también. Sí. Pero como tú bien dices, la idea no es que vengan personas de afuera, sino que también tratar de fundir lo que son distintas carteras. ¿Te acuerdas que en un principio también se hablaba que el presidente José Antonio Kast iba a reducir su ministerio? Finalmente eso no se produjo, salvo en ahí energía y minería, pero, perdón, economía y minería. Sí, economía y minería. Pero efectivamente en esta oportunidad pudieran producirse esas dos fusiones, que el ministro Alvarado asumiera también la vocería y que el ministro de Grant asuma obras públicas, para liberar a Martín Arauz para dedicarse al Ministerio de Seguridad. Es una persona que tiene gran respaldo político, que tiene una trayectoria bien importante siempre en el ámbito privado, pero es una persona que viene trabajando además hace mucho tiempo con el presidente José Antonio Kast, tiene el peso, el tonelaje como para asumir una cartera de esas características, y claramente en el Ministerio de la Vocería de Gobierno se necesita, muchas veces se dice, un problema comunicacional, pero más bien son problemas políticos, o sea, de diseños políticos, de conocimiento político, de temple político para afrontar situaciones que muchas veces no son fáciles, que van a tratar de sacarte al pizarrón, y por lo tanto hay que tener el temple necesario, y eso se adquiere con la trayectoria. Vamos al Congreso a escuchar al senador Gastón Saavedra del Partido Socialista. Los presidentes tienen que ser con más certeza, con más capacidades instaladas en la moneda para dirigir, conducir y gobernar, no administrar el país. ¿Dani? Mire, creo que no solo eso, es primera vez que veo que el cambio de gabinete lo anuncian los parlamentarios. Aquí evidentemente había una necesidad que los propios parlamentarios de la coalición, me refiero del presidente, son los que salen a ratificar este cambio. Aquí ha habido un gobierno que ha experimentado con perfiles no aptos para el cargo, particularmente en el caso de la vocera. Vimos una vocera que estaba muda, que no hablaba, que no salía, que arrancaba, que no comunicaba cuando era su principal obligación. Mañana ella estaba citada aquí al Congreso Nacional por la ley, una sesión especial por TVN, y por lo tanto esta decisión, yo he escuchado a los parlamentarios de Renovación Nacional que señalan que es el momento oportuno. Claro que era oportuno, porque mañana ella tenía que venir a enfrentar al Congreso Nacional en esa ley, y evidentemente el gobierno no quiso pasar por un nuevo bochorno. En materia de seguridad es gravísimo el hecho que hayamos estado 68 días sin un plan, que cuando se hace uso de una legítima facultad que tienen los parlamentarios, los diputados en este caso, de interpelar a la ministra, finalmente sea removida para no someterla a eso después del penoso hecho de haber leído por horas un documento y no tener finalmente el plan que tanto se ha aludido y que es una obligación legal. Aquí no son los parlamentarios, no es la opinión pública la que exige cosas irracionales, es la ley la que en materia de seguridad exige un plan, y ese plan hasta el día de hoy no está, en circunstancias que fue aquello, materia de seguridad, lo que más usó el candidato en su momento, hoy día presidente de la República.
campaña fue vital el respecto a la seguridad, materia de seguridad, de crecimiento económico, y vimos que la ministra Steiner, ahora al parecer exministra, tuvo complicaciones solamente por polémicas, se abrieron flancos, también cuando vino al Congreso se ausentó de alguna sesión que otra, el plan de seguridad lo presentó acá pero fue cuestionado, la sesión especial en la Cámara, en fin, enfrentó muchos flancos. ¿Cómo ven en qué posición queda el gobierno en esta materia de seguridad? Mire, aquí se cambia una persona, pero el gobierno sigue sin tener una dirección clara en materia de seguridad. Se ha insinuado que será el actual ministro de Obras Públicas quien asumiría esta cartera. Eso he escuchado de parte de la prensa. Me parece que si eso es así, obviamente vamos a tener un problema, porque no es una persona que tenga conocimiento ni venga del área de la seguridad. Para ser seremi de seguridad, la ley exigió 3 años de experiencia probada en estas materias. La seguridad no se puede improvisar. Lo que hace el gobierno es jugar con el área más sensible para la ciudadanía, para aquellas familias que viven en poblaciones que están tomadas por el narcotráfico, donde circulan las armas en el día, y es eso lo que nosotros exigimos, que se cumpla con la ley, que exista ese plan, que exista una fuerza de tarea real, no en los titulares, sino que efectivamente se trabaje conforme a lo que señaló la ley que creó el Ministerio de Seguridad. Escuchábamos entonces las palabras de la senadora. Quiero agregar algo. Ahora va a hablar entonces la senadora, bueno, yo creo también socialista que diputada, este cambio de ministro era un poco inminente. Era obvio que una ministra de Seguridad sin un plan de seguridad era tremendamente inconsecuente. Una ministra vocera de gobierno que no podía comunicar no solo porque no tenía las condiciones, sino que tampoco había contenido para informar a la ciudadanía. Más bien yo creo que no solo necesitamos nuevos rostros que estén a la altura, sino que también se requiere de un gobierno más prolijo, pero también de un gobierno que cambie de rumbo. Porque acá ha quedado claro que ha existido un gobierno en estos 68 días de improvisación, lleno de contradicciones, de mucho ruido y sin mucho fondo. Yo creo que estas son malas noticias para la gente, porque un gobierno que se dice ser un gobierno de emergencia ha perdido 68 días tremendamente valiosos, que lamentablemente no ha tenido ningún avance para resolver los problemas reales a la ciudadanía y que solo ha generado tropiezos tras tropiezos, que sin duda es una muy mala señal del gobierno. Es el primer fracaso profundo de un gobierno en tan poco tiempo. Tanto en la vocería de gobierno tan cuestionada y también en el Ministerio de Seguridad, ancla del gobierno del presidente Kast, va a responder. Primero, que hay un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Para dónde vamos? Y segundo, que se coloque a personas, que las hay, que sean capaces de conducir ese plan conocido, entendido, y que la ciudadanía sepa para dónde va el nuevo gobierno después de una promesa de campaña, no metafórica, que permita llegar a controlar la delincuencia, la migración irregular y todos los delitos del crimen organizado. Bien, ahí escuchábamos entonces a los senadores Paulina Bodanovich, Daniela Chicardini y Juan Luis Castro del Partido Socialista referirse a esta abrupta salida tanto de la vocera de gobierno Mara Seguini como de la ministra de Seguridad Trinidad Steiner. Ministra de Seguridad que, les comentamos, esto en incidencia también, la pudimos ver por última vez acá en el Congreso en la tarde, en algún momento casi entrando a la sala por el proyecto de escuelas protegidas que se está debatiendo en el Senado. ¿Y por qué lo comentamos? Porque en algún momento en los pasillos acá del Senado la vimos conversando con el senador del Partido Republicano, Arturo Esquella, y posterior a ello se terminó yendo del Congreso y no la terminamos viendo. Ahora van a hablar diputados de la oposición. Gael Yoma se encuentra ahí, Gonzalo Vinter, también el diputado Patricio Piniña, Daniel Manucheri. Los pasamos entonces a escuchar. Diputada, consultarle, bueno, por la salida tanto ahora ya prácticamente confirmada de la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, también de la vocera Mara Seguini. Ustedes habían anunciado una interpelación, de hecho, la jornada de ayer en contra de la ministra Steiner. ¿Cómo ven ambas salidas? Ahí sí, ya. Bueno, con esto se confirma la falta de competencia, de aptitud que tenía la ex ministra Steiner, que nos damos por enterado además por los parlamentarios que han confirmado de ese sector político la decisión del presidente Kast de hacer un cambio de gabinete, y al final del día también demuestra que no había plan de seguridad, que todo esto es una improvisación por parte del gobierno. No había un diseño y por eso la persona que decidieron poner al mando de, se supone, una de sus principales preocupaciones, que era la seguridad, no tenía las competencias para hacerse cargo, porque tampoco había plan ni diseño.
Y eso al menos es la responsabilidad del presidente de la República, de José Antonio Kast. Quedó demostrado que el gobierno de la seguridad no tenía plan de seguridad, no tenía ministra de seguridad y las promesas que hizo en seguridad. Ahí está, seguimos escuchando desde la oposición los distintos parlamentarios recalcando con mucha fuerza las críticas hacia el actual